Aleluya. Qué bonito es cantar, alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Fuimos rescatados del pecado. Fuimos rescatados de la condenación, como dice el cántico en esta mañana. Hemos decidido seguir a Cristo, dejar las cosas del mundo atrás e ir en pos de la cruz de nuestro Señor. Amén. Qué maravilloso es Cristo. Démosles un aplauso a nuestro Señor. Es la razón de nuestro existir. Toda nuestra vida debe girar en torno a Él. Vivir una vida cristocéntrica. Mire, mis hermanos, sin Cristo nuestra vida no tendría sentido. Y estamos en esta mañana porque le honramos, hacemos su voluntad juntos en armonía. Él nos rescató de la condenación, de la muerte, del pecado original. Qué hermoso es nuestro Señor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, en esta mañana me toca exponerles el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a retornar en la primera carta a los Corintios, después de haber hecho una larga pausa como de 4 semanas, tratando prédicas referentes a falsa doctrina y prácticas fuera del contexto bíblico. Hoy retomamos nuevamente el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios y vamos a leer los últimos 11 versículos de este capítulo, del 23 al 33, para cerrar el capítulo 10 y continuar esta serie de la carta a los Corintios. Recordando, mis hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia para aclararle ciertas inquietudes y problemáticas que se estaban presentando en aquel tiempo. Esta iglesia está ubicada en medio de una sociedad dominada política y militarmente por el Imperio Romano, pero en cuanto al conocimiento y el saber y el paganismo, por la influencia de los griegos. Era una iglesia altamente influenciada por el paganismo, la idolatría, por los conocimientos de los griegos, y esto estaba causando problemas a la iglesia en los Corintios. Pablo tuvo que escribir esta carta para darle respuesta y aclarar ciertas cosas que se estaban presentando en la iglesia. Era una iglesia que estaba en una sociedad muy libertina. Se practicaba en esa sociedad el libertinaje. Ellos practicaban y hacían la sociedad de los corintios lo que se le viniera en gana. Como decir, darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Y había una frase muy común en medio de esta sociedad, algo así como: todo es lícito hacer. Hago lo que quiero. Hago lo que se me viene en gana para la sociedad de los corintios. Y esto también, de alguna manera, se estaba metiendo dentro de la iglesia, o algunos hermanos recién convertidos tenían esta manera de pensar. Y Pablo quería aclarar y poner orden por medio del Espíritu Santo de esta situación. Si bien es cierto, mis hermanos, que en Cristo tenemos libertad de conciencia, libertad de hacer y practicar ciertas cosas que muchas veces son neutrales, ni son buenas, ni son malas, ni nos hacen más santos, ni nos hacen menos santos. Pero lo que hagamos o dejemos de hacer, tenemos que tener cuidado, sobre todo con nuestros hermanos y nuevos creyentes que son débiles en la fe, para no ser piedra de tropiezo con nuestras actitudes. De esta forma estaremos reflejando el amor
de Cristo a nuestros prójimos. Y es por eso que el título del mensaje de esta mañana es hacer todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, público o en privado, debemos reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo para la edificación del cuerpo de la iglesia del Señor, pensando en nuestro prójimo, pensando en nuestro hermano que sea fortalecido en la fe y en su edificación. Porque quizás yo puedo hacer cosas que a mí no me perjudican, pero sí pueden perjudicar a otras personas, y de eso tenemos que tener cuidado. Ese es el título, hacer todo para la gloria de Dios. Y como les indiqué, vamos a buscar en nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 23 al 33. Lo pueden buscar en su Biblia, en su tablet, teléfono, o lo pueden leer aquí directamente en la pantalla. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, o por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se me ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis piedra de tropiezo ni a judío ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Gloria a Dios por su palabra leída en esta mañana. Y de este pasaje bíblico, la enseñanza central que les traigo en esta mañana es la siguiente, y dice así: la enseñanza central: debemos considerar al prójimo al ejercer con responsabilidad nuestra libertad, haciendo todo para la gloria de Dios. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza. Debemos considerar a nuestro prójimo al ejercer con responsabilidad nuestra libertad, haciendo todo para la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, y sobre todo que hemos tenido esta prédica expositiva de todo el libro de los Corintios. Pero estos últimos 11 versículos que hemos leído, ya en capítulos anteriores, y específicamente en el capítulo 8 de esta misma carta, el apóstol Pablo ya había tocado este mismo punto. Y sobre todo lo referente a lo que se vende en la carnicería de esa ciudad. Ya esto que estamos leyendo, lo que vamos a tratar, no es nuevo, porque ya lo hemos predicado, y sobre todo en el capítulo 8, y Pablo
lo vuelve a tocar en el capítulo 10. Como les indiqué, mis hermanos, la ciudad de Corinto estaba minada de idolatría y paganismo. Tanto así que la carne que se ofrecían a los dioses, en este caso a la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, esos sacrificios y esos animales, esa carne, parte de ella iban a parar a la carnicería de la ciudad y se vendía a bajo precio, a bajo costo. Y muchas veces no se sabía si la carne que se estaba comprando en Corinto venía de los sacrificios de los dioses paganos griegos, de Afrodita. Y la vendían, por supuesto, un precio por debajo del precio de mercado. Y muchas veces la gente ni siquiera preguntaba, o otros quizás sí sabían, si ese chivo, esa paloma, ese cordero fue sacrificado a Afrodita. Mucha gente no lo sabía, otros sí. Y esto para algunos, sobre todo los que venían de practicar estas creencias que estaban en la iglesia, le traía problemas de conciencia. ¿Lo como o no lo como? ¿Participo o no participo de esa carne que se compró? Porque si participo de esa carne que fue sacrificada a los ídolos, me haré compartícipe de ese ritual, pensaban algunos. Otros simplemente no les importaba y la consumían, pero le causaba problemas al que sí era débil en ese sentido. Pero Pablo quería poner orden en cuanto a eso, si se podía o no se podía comer. Como les dije, y este punto lo hemos tocado anteriormente en el capítulo 8. Y ya hace como un mes aproximadamente expuse acerca de este tema. Pablo quiso ser reiterativo. Pablo quiso recordarle nuevamente a los corintios referente a este tema de la carne, si se puede o no se puede. No pasaron ni 2 capítulos que Pablo toca nuevamente este punto. En cierta oportunidad, un miembro se le acerca al pastor de una iglesia y le dice: mire, pastor, ¿es que acaso usted no tiene otra prédica? Porque todo el tiempo viene predicando lo mismo, el mismo tema, el mismo punto, así como Pablo reiteró nuevamente este tema. Y el pastor muy sabiamente le dijo: mire, hermano, hasta que la iglesia no entienda, no cambie de actitud, no aplique el mensaje, seguiré hablando de él. No se trata de predicar por predicar un mensaje, ni escuchar una enseñanza, es aplicar y tener un cambio de actitud, de conducta sobre ciertos temas en particular. Y por algo Pablo lo estaba tocando nuevamente. Aunque un cristiano, nosotros tenemos libertad en Cristo, esa libertad debe ejercerse con consideración sobre todo hacia los demás, priorizando la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no todo lo que es legal o permitido es necesario y es lo mejor y lo más útil para nosotros. Debemos procurar el bienestar de nuestro hermano. Y si lo que vamos a hacer, porque todo es lícito, no todo conviene, debemos procurar la edificación de los unos con los otros. Por eso, mis hermanos, debemos considerar al prójimo al ejercer con responsabilidad nuestra libertad, haciendo todo para que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Ahora, como un primer punto, principio, enseñanza, le traigo lo siguiente, y dice así: debemos buscar la libertad cristiana con responsabilidad. En la sociedad de los Corintios, haga y dele al cuerpo lo que el cuerpo pide,
todo es permitido hacer. Hoy en día también muchas personas viven una vida muy libertina. Y eso lo leímos desde los versículos 23 al 30. El apóstol Pablo indica en el versículo 23, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Todo me es ilícito, pero no todo edifica. Justamente esta misma palabra, esta misma frase, nuevamente, ya anteriormente en el capítulo 6, en el versículo 12, Pablo ya la refiere, reitera nuevamente el punto y se lo trae a colación a la iglesia de los Corintios, y en esta mañana el Señor también nos lo recuerda a todos nosotros. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Parecía que era una frase que estaba de moda en esa sociedad. Todo me es lícito, es decir, yo hago lo que me venga en gana. Aunque todo puede ser lícito, permitido, para un cristiano no todo es conveniente ni edificante. En otras palabras, la libertad cristiana debe ejercerse con discernimiento, considerando el bien común y la edificación hacia los demás, en lugar de simplemente buscar mi propio beneficio. Debemos pensar en el otro, en nuestras actitudes. Todo es lícito. Esta frase, aunque se menciona, como les indiqué, en el contexto de la comunidad de Corintios, se aplica a la libertad que tienen nosotros los cristianos en Cristo. Todo es Cristo. Pero no todo nos conviene. No todo lo que es permitido es sabio y útil para el crecimiento espiritual propio y para otros. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero no todo edifica. La libertad en nosotros en Cristo no debe usarse de manera que cause tropiezo y daño a otros creyentes, sino que debe usar para construir y fortalecer la comunidad en la fe cristiana. La libertad en Cristo no es absoluta, sino que debe ejercerse con responsabilidad, amor y buscando el bien común en la edificación de la iglesia del Señor. Hay ciertas cosas que la Biblia no la prohíbe de manera directa, de manera tácita, de manera expresa. Un ejemplo de ello puede ser el consumo de cigarrillos, entre otras cosas. Ahora, la gran pregunta que podemos consumir cigarrillos. Sí, porque nadie va preso por fumar. Y en las tiendas, supermercados, los kioscos, de manera lícita, se venden cigarrillos. Ahora, la otra pregunta, realmente, aunque la Biblia no lo dice, ¿esto no conviene? Claro que no. Todo me es ilícito, pero no todo me conviene. El consumo del cigarrillo me afecta mi salud física y espiritual y me aleja de la comunión de Dios. Por lo tanto, aunque sea lícito, legal y permitido, no conviene ni me edifica. Esto por dar un ejemplo. Hay muchísimos. Esto por dar un ejemplo. La libertad cristiana no es una licencia para hacer lo que uno quiere sin pensar en sus consecuencias. Si bien tenemos libertad en Cristo, esta libertad debe ser ejercida con sabiduría y amor, considerando siempre nuestras acciones que sean provechosas para nosotros y para los demás. Entonces, mis hermanos, recordando este principio, debemos buscar la libertad cristiana con responsabilidad. Ahora, como un subpunto a este primer principio, quiero referirme lo siguiente, y dice así: debemos buscar el bien del prójimo por encima del propio. Eso lo leemos del versículo 24 al 30. Debemos buscar el bien del prójimo por encima
del propio. Muchas veces tenemos que salir de nuestro confort. Si es posible quitarnos la arepa para pensar en la edificación y en el bienestar de los demás. Pablo continúa diciendo en el versículo 24, no busquen su propio bien sino del otro. El problema es que nosotros, los seres humanos, somos muy egocéntricos. Pensamos primeramente en nosotros. Primero yo, segundo yo y tercero. Y mi prójimo de último para todo. Hay un dicho muy colegial que dice, en la puerta del cielo primero entro yo que mi Padre. No sé si lo habrán escuchado. Un cristiano no debe pensar de esa manera porque esa no es la ordenanza ni el principio, sobre todo basándonos en el principal y gran mandamiento que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa el principio del principal y gran mandamiento, en amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero muchas veces queremos invertir la tortilla. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y lo demás van a ver cómo hace. No podemos pensar de esa manera. Debemos buscar el bien del otro. Ninguno busque su propio bien sino el otro. Es un llamado a la negación y al amor práctico. Nos recuerda que la libertad cristiana no es para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sino ser un canal de bendición y edificación para los demás. El apóstol Pablo continúa diciendo, como lo hemos leído del 25 al 29, de todo lo que se vende en la carnicería coma, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, algo bueno, te invita a comer, vaya, coma, siéntese, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien te dijere, esta carne fue sacrificada a los ídolos, no la comáis, por causa de aquel que lo declaró por motivo de conciencia, pero no por la tuya, sino por la conciencia de otro. Porque eso que tú estás haciendo, que quizás a ti no te va a causar daño, a otro hermano que de la fe sí le va a causar problemas. Y como lo que estamos leyendo y estudiando, debemos hacer todo para la gloria de Dios, pensando en nuestro prójimo y no ser piedra de tropiezo para él. Sin embargo, el problema surge cuando el ejercicio de esta libertad puede hacer tropezar a un hermano o hermana en la fe que tiene una ley conciencia y pueda persistir en estas acciones de la idolatría, como era el caso del que mencioné que estaba ocurriendo en la ciudad de Corinto. Pablo enfatiza que el amor fraternal debe priorizar el bienestar espiritual de los demás, incluso si debo abstenerme de no participar de ciertas cosas que para mí no hay ningún problema, pero puede ser causante problemas a otros. Y esto se aplica, mis hermanos, era el caso de Corinto, caso específico de la carne, contextualizando en aquel entonces, pero hoy en día hay muchas cosas que podemos hacer y ser piedra de tropiezo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Por eso queremos buscar el bien del prójimo por encima del Dios. Ahora, como un segundo principio, alta enseñanza, quiero decir lo siguiente, dice sí, debemos hacer todo para la gloria de Dios, y lo leemos desde el versículo 31 al 31. Todos, mis hermanos, todo, absolutamente todo debe girar en exaltar, glorificar a nuestro Creador. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios,
Cristo nuestra razón de vivir, Cristo nuestro fundamento. Él es la razón de nuestra existencia. Cuánto dar gloria a Dios por eso, mis hermanos. Por eso debemos darle gloria, honra al Creador. Todo, inclusive lo que soñamos, lo que pensamos, enfocado a Cristo, nuestro Redentor. Que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras palabras, lo que oímos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer en público, en privado, que sea para exaltar y glorificar a nuestro Señor. Pero muchas veces nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones chocan con estos principios. Y dice Pablo, si coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, lo dice en el versículo 31 del capítulo 10, es que todas nuestras acciones, incluso la más cotidiana como comer, beber, bañarnos, trabajar, que sea para glorificar a nuestro Dios. Esto implica que nuestras intenciones y la forma como la realizamos, nuestras acciones, debe estar alineada a la voluntad y al carácter de Cristo que se refleje en nuestras vidas. Hacer todo para la gloria de Dios debe ser el propósito principal de nuestra vida. Y que incluso en las acciones más simples debemos buscar la manera de honrar, de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Lo más simple que podamos hacer, debemos hacerlo para exaltar al Señor. Es un recordatorio de que fuimos creados por Él y para Él. Somos su creación. Y que la vida más plena y significativa es aquella que se vive enteramente para su gloria. Esa es la máxima expresión de amor de Dios y también para nuestro prójimo. Y recordando, como dice la enseñanza central, debemos considerar al prójimo al ejercer con responsabilidad nuestra libertad, haciendo todo para la gloria de Dios. Todo. Ahora, como un subpunto a este segundo principio, me refiero a lo siguiente, y dice así: debemos evitar ser piedra de tropiezo para otros. Evitar ser piedra de tropiezo para otros, y eso lo leemos desde el 32 al 33. Lo leímos, lo voy a volver a repetir, y dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo todo lo que hacía buscaba agradar primeramente a Dios y ganarse a los judíos, a los gentiles, fortalecer a los hermanos de la iglesia en la fe con la intención de que todos sean salvos. Y también en esta mañana esa debe ser nuestra actitud. Nosotros como cristianos debemos vivir de manera que nuestras acciones no causen que otros, sin importar su condición creyente o no, se desvíen de la fe o caigan en el pecado por causa de nuestras acciones. Se trata de ejercer la libertad cristiana con responsabilidad, amor, considerando el impacto de nuestras propias decisiones pueden tener hacia los demás. Quizá usted dirá, bueno, pero es que el problema lo tiene fulano, allá él. Usted no está pensando en el principio que estamos predicando. Hay muchas prácticas que inclusive la Biblia directamente no lo prohíbe. Y quizás eso no lo hace ni más santo ni menos santo. Son cosas neutrales. Pero esas cosas neutrales pueden causarle problemas a otro, incomodar a un hermano recién convertido en la fe, e inclusive hasta a un no creyente. Son cosas que quizás son lícitas, pero que no convienen, no edifican. Si no edifica a mi prójimo,
tampoco me edifica a mí. Hay muchísimas, y de esto ya lo hablamos la vez pasada que se predicó en el capítulo 8, versículo 1 al 13, y Pablo lo toca nuevamente en el capítulo 10, versículo 23 al 33. Yo lo mencioné en aquel momento y esta mañana quiero traerlo nuevamente a colación. El consumo de alcohol. La Biblia no prohíbe que uno pueda tomar, pero sí de manera tácita y de manera clara prohíbe embriagarse, emborracharse. Eso sí está claro en la Biblia, pero el consumo de bebida, vino, champaña, lo que sea bebidas alcohólicas, directamente la Biblia no lo prohíbe. Pero sin embargo, pueden haber hermanos, e inclusive personas en el mundo, que esa fue su debilidad, que ese fue su problema, las bebidas alcohólicas, y están aquí como nuevos creyentes, y están en ese proceso de recuperación con las bebidas alcohólicas, que simplemente el olor ya los tumba, los embriaga. Entonces vamos a invitar a ese hermano a una reunión, inclusive de cristiana, donde todos podamos estar tomando vino, champaña, whisky, lo que sea. O no lo invitamos, o si lo invitamos, nos abstenemos todos a no consumir por amor a nuestro hermano. Amén. O no se invita, o si se invita, tenemos que estar claros, aquí vamos a brindar con Coca-Cola y Nestlé. Por amor a él. Yo sé que eso a mí no tiene ningún problema, pero por amor a él, café para todo el mundo. O simplemente no se invita. Es un caso. En la comida, Pablo hacía el caso de la carne que se vendía en Corinto. Decía, bueno, pero si te invitan a comer, vaya y coma. No pregunte nada, coma, disfrute, comparta con aquel que le invita. Pero si alguien te dice, esa comida fue ofrecida a un ídolo, abstente, pero no por ti, por el que te lo declaró y por el débil de la fe. Hay hermanos que por una u otra razón, y eso se respeta, no consumen ciertos alimentos, no consumen morcilla, no consumen cochino, no sé, X, y eso se respeta. Hermano, pero no lo voy a invitar nunca a comer. Si usted le gusta la carne frita, el cochino, bueno, usted que para ser hermano, si lo invita a su casa, no le invite ese tipo de comida, o pregunte, hermano, ¿qué puede usted comer o qué no puede comer? ¿Qué es eso? Hay muchísimos casos, hermano, yo creo que la lista sería larga, la lista sería larga. Y hay cosas que a ciertas personas les son incómodas, que quizás para uno no, pero pensando en el prójimo y en la edificación del cuerpo de Cristo debemos abstenernos. La moda, el vestimento, las redes sociales, y sobre todo para las damas en esta mañana, cuide su vestimenta, hermana, cuide su vestimenta. Quizás para usted no tiene problema, pero hay hermanos débiles en la fe en ese sentido. Tenga cuidado con lo que se exhibe en las redes sociales, en los restaurantes, en las playas, en las piscinas. Cuídese, porque hay personas que son débiles. Para usted eso no hay ningún problema, pero para otros sí. Tenga cuidado lo que expone en las redes sociales, en lo que come, en lo que toma o cómo se viste y la pose que muestra en las redes sociales, porque eso puede ser causa de debilidad para algunos hombres. Tenga cuidado con eso, no sea piedra de tropiezo. Todo es ilícito, pero no todo me conviene. Bueno, como aplicación a este mensaje, les traigo lo siguiente y dice así: antes de tomar una decisión de qué programa de televisión ver, o cómo usar las redes sociales, qué tipo de música escuchar, hasta dónde ir o con quién asociarme, preguntémonos lo siguiente: ¿esto me edifica y edifica a otros? Así que hagamos esta pregunta. ¿Es conveniente o provechoso, inclusive si es lícito, porque puede ser legal? La gente en común lo hace, pero realmente me edifica a mí y edifica a mi hermano. ¿Esto glorifica a Dios? Hagámonos esta pregunta. ¿Es lícito ir a una fiesta específica? Sí. Claro que sí. Pero conviene si sé que mis amigos o cristianos débiles en la fe pueden malinterpretarlo, o si promueve prácticas
que aún no honran a Dios, hay que tener cuidado con esto. A ir a ciertos lugares o invitar a ciertas personas a ciertos sitios que son débiles para eso. El baile es algo neutral, eso ni salva ni condena. El bailar. La Biblia ni lo prohíbe ni lo permite. O sea, el que lo quiera hacer bien, pero hay personas que en su vieja manera de vivir esto les causaba problemas. Si tengo la libertad de tomar una copa de vino, pero sé que un hermano alcohólico, alguien con una conciencia estrictamente se sentirá tentado, escandalizado si debe tomar esto, mi amor por él me llevará a abstenerme de hacerlo por lo menos delante de él. Consideremos que nuestras acciones, comentarios y publicaciones en las redes sociales pueden afectar nuestro testimonio para Cristo, no solo ante los creyentes, sino también ante el mundo que no cree en Cristo. Miren estos evangélicos, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Una foto o un comentario es lícito que se suba en la red social, inclusive no es pecaminoso, pero podría ser mal interpretado por un no creyente o creyente también, impidiéndole ver la gloria de Dios en tu vida. Realmente esto glorifica a Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos, lo que exponemos, lo que hacemos público, porque cuando se hace público lo colocamos para que las personas lo vean, bien sea en el WhatsApp, bien sea en el Instagram, en el Facebook, en cualquiera, en el TikTok. Tengamos cuidado cómo nos exhibimos ante las redes sociales, nuestra vestimenta, nuestras poses, lo que comemos, lo que hacemos, porque eso puede ser piedra de tropiezo para otros y debemos hacer todo para la gloria de Dios. Bien, mis hermanos, ya con esto termino el mensaje en esta mañana, y sobre todo para los amigos y visitantes y personas que tienen cierto domingo, el mensaje de salvación también es para ti. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la solución, la salvación. Debemos hacer todo para glorificar y exaltar su nombre, ya que Él pagó y nos liberó de la condenación eterna en la cruz del Calvario ya hace unos 1000 años. En esta mañana Cristo te recibe con los brazos abiertos y quiere hacerte una nueva criatura y anotar tu nombre en el libro de la vida. Con esto termino, hago una oración y así damos por finalizado el mensaje. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Señor, tu palabra viva y eficaz. Debemos hacer todo para la gloria de Dios, sobre todo pensando en nuestro prójimo, en nuestro hermano, que nos va a hacer piedra de tropiezo y hacerlo caer. Señor Padre Santo, y también por los amigos, la visita, aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, perdona sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, de los amigos, visitas o personas que hicieron esta gracia, Señor, quiero formar parte de tu redil. Quiero seguirte, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. Quien hizo esta oración por primera vez, vamos a ver si alguien lo hizo. Por allá tenemos a un joven, Dios te bendiga. Alabado sea Cristo por siempre. Dios bendiga. Amén, gloria a Dios por su palabra. Vamos a culminar con esta alabanza, vamos a cantar Serviremos al Señor. Delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser.
palabra es nuestra guía a caminar. Y fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Y fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Le serviremos por siempre y siempre. ¿Quién está dispuesto? Vamos a cantarle que hemos decidido seguirlo. No volvemos atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. No nos cansaremos, Señor, te seguiremos. Y no desmayaremos, Señor, te serviremos. Que Dios le bendiga.